significa ruah. Diga ruah. Como, diga ruah. Que significa aliento y viento. Y el griego neuma, la palabra neuma del griego significa soplar, respirar, aliento, viento, espíritu. Dios ha puesto en nosotros espíritu. ¿Por qué nos da espíritu? Porque Dios se comunica con nosotros a través del espíritu. Recuerden que la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿sí? Y que es necesario que los que se acercan a Él y lo quieran adorar ahora en espíritu. Y en verdad, oye, que dice el espíritu, tenemos que empezar a analizar dentro de nosotros qué es lo que nos gobierna, ¿sí? Dios habla por su espíritu y por su palabra, pero Él habla al cuerpo, al alma o a nuestro espíritu. Porque tenemos un problema con el alma, ¿sí? Y es que el alma compite por dividir el cuerpo y compite con el espíritu. ¿Cómo sabemos que Dios nos ha dado un espíritu? Dice por las escrituras primeramente, ¿sí? Diga por la palabra. Por la palabra. Por la palabra sabemos que Dios ha puesto en nosotros de su espíritu, ¿sí? Porque muchas veces, hay personas que le dicen a un pastor, pero si yo no siento al Espíritu Santo, yo no lo siento. Y a veces asociamos tener o no tener al Espíritu por lo que se siente en el cuerpo. Y es algo que está mal, ¿sí? Que es una persona almática, ¿sí? El cuerpo de Cristo está lleno de cristianos almáticos. Entonces la gente asocia más tener al Espíritu o tener del Espíritu en uno por lo que siente o por lo que no siente. Esto es un error doctrinal. Lo primero que nos tiene que dar seguridad de que tenemos de Dios, de su Espíritu, es la misma palabra. Dice, porque no nos habla Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios ha puesto en nosotros espíritu. Hay muchos otros versículos que hablan sobre esto. Pero dice la palabra que Dios no da el espíritu a nadie por medida. En otras palabras, hablando en lenguaje colombiano, Dios no es tacaño con su espíritu, sino que lo derrama en abundancia. Pero ¿por qué si Dios derrama de su espíritu en las personas? Porque eso no se hace evidente. Porque no se manifiesta que las personas tienen el espíritu de Dios. Dios quiere guiar a su pueblo, Dios quiere guiar a las personas. Pero hay un problema, es que las personas son almáticas. Almático es aquel que lo guía más el alma que no el espíritu. Un almático está buscando todo lo que le alimente las emociones. Usted va a crecer en su espíritu por la palabra, no más. Cuando una persona es almática, puede que Dios la toque y la ministre, pero cuando va afuera, ¿cómo se está moviendo y cómo se está manifestando esa persona? Por las emociones. Dios toca a alguien aquí que le dice perdona. La persona perdona, fue tocada por el espíritu de su espíritu, pero su alma no ha sido libre. Cuando está afuera, vuelve y está resentida. Diga, nuestro espíritu. A cada uno Dios le dio un espíritu, Él dice la palabra, ¿sí? Dice, nos ha dado Dios un espíritu, ¿sí? O sea que cada uno de ustedes tiene espíritu, pero Él debe de cada uno de ustedes alimentar ese espíritu que Dios les da. Otro almático. Y ahí sí seguimos con la enseñanza del espíritu. Las personas que, por ejemplo, van a la Biblia y lo único que encuentran son promesas. Uy, Dios me dio una promesa. Pastor, ¿qué opina? Mira esta palabra. Dios me dijo que me va a bendecir, me va a encontrar que te bendecir. Y me dice, pero esta persona que dice que Dios le habla de solo bendición, ¿dónde está la exigencia de Dios? Hablando de esa persona por su palabra para que pueda recibir esa bendición. Nunca la nombran. Solamente que Dios los quiere bendecir. Eso es una falsa doctrina. Y es un espíritu incorrecto. De solo estar buscando promesas. Porque todas las promesas van condicionadas. Dios
cumple sus promesas en todo el mundo? No, solo en los que son obedientes. Amén. Usted quiere edificar su espíritu, usted tiene que buscar el consejo que es completo. ¿Cómo se está pensando doctrina en un lugar? Porque se enseña el consejo completo, porque no hay excesos. Por ejemplo, si se hablara de solo sanidad, eso sería un problema, porque el fundamento no es un don de sanidad, aunque no tengamos promesas de que la sanidad es similar. O si se hablara sobre la unción, y la unción, y la unción, y la unción, y la unción, pero no te queda la palabra. Porque hay gente almática que lo único que les gusta es lo espectacular de la unción, pero no entienden lo que hay detrás de la unción. Entonces creen que es algo barato y que cualquiera la tiene. ¿Quiere ver a alguien almático en el ministerio? Es alguien que quiere el ministerio y quiere unción, sin ser procesado. No está buscando alimentar su propio ego, sus emociones. Que nos alimenta la palabra. Cuando se sigue la palabra, lo demás viene por añadidura. Como los milagros, las señales, las maravillas, los prodigios, inclusive, como acá, el crecimiento de la iglesia, todo ligado debe ser la palabra de Dios. O sea que la base fundamental en la iglesia es la palabra de Dios. Sin anular el poder de Dios.